Leyendas de aquí y allá. Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y que sientas el miedo hasta los huesos. Antes de comenzar con el relato, te invito a que pases a Leyendas de aquí y allá, pero ahora en cualquier plataforma de audio como Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, entre otras. Continuamos con este relato, el cual se titula El político y el diablo. Melesio era un señor de campo y era un pajarero, quien se dedicaba a la venta de pájaros en un gran pueblo que comenzaba ya a tener algunos tintes de ciudad. Vendía pájaros cantores, otros de plumajes coloridos, otros un tanto más exóticos. Eran aves que tenían una demanda en ese gran pueblo por aquellas personas que querían tener un tipo de pájaro en jaula dentro de su hogar para darle alegría y vida dentro de su propia casa. Melesio aprovechaba que vivía en un denso territorio lleno de montes y vegetación, donde dejaba colocadas las trampas para justo atrapar esas aves. Llenaba sus jaulas y se iba en un camión a ese gran pueblo, bastante poblado y urbanizado, donde comercializaba sus pájaros durante un fin de semana en un mercadillo local un tanto concurrido. Vendía jaulas, entre otras cosas. Realmente no era un negocio donde se hiciera de mucho dinero. Más bien, era un dinero que le alcanzaba solamente para ciertas necesidades. Sobre todo para mantener a su familia, esposa e hijos. Además que sumando que su familia era de vida humilde y sencilla. Entonces, realmente no necesitaba tanto para vivir. Además, sumando que vivían en medio de la vegetación, a unos 30 minutos de un modesto pueblo, y tenía crianza de animales como gallinas, conejos, chivos, un par de vacas, un poco de cultivo y cosas para el consumo propio del hogar. Un día, sin querer, Melesio atrapó un ocelote, que es un felino tipo puma de talla mediana. Primero pensó liberarlo, pues total, ¿el para qué quería ese animal? Pero también pensó que lo podría vender como un animal exótico en ese mercadillo. Así que lo metió con mucha cautela en una caja. Lo preparó para llevarle a la venta, cosa que así hizo. Mucha gente preguntaba por ese ocelote, pero realmente nadie quería comprarlo, pues era un animal salvaje que ni siquiera estaba domesticado. Sin embargo, Melesio no contaba con que ese día llegarían unos policías con el fin de quitarle el dinero a ese hombre, aprovechando que ese pobre pajarero no sabía nada de cosas legales. Realmente tampoco los policías, pero aprovechaban tener la placa para poder inventar leyes sacadas de su imaginación. Así fue que le quitaron el dinero, las aves con las jaulas, incluso le quitaron el ocelote, justificándose que él estaba traficando con animales exóticos y que podría seguir vendiendo en el futuro, pero ya no ese tipo de felinos. Melesio se quedó sin dinero, sin mercancía.
Realmente no tenía idea de cómo iba a mantener a su familia los próximos días, pues incluso ya no tenía ni las jaulas que eran de suma importancia para el resguardo y traslado de las aves. No tenía ninguna otra fuente de ingreso. Tal vez intentaría vender alguno de sus animales de granja. Solo le había quedado el dinero de regreso del camión. Pero no sabía cómo le iba a decir a su familia esa terrible noticia, pues era gente que iba al día y dependían en su totalidad del dinero de la venta de esas aves. Llegó al pueblo más cercano de su casa, el cual se encontraba a 30 minutos de distancia caminando, y toda la gente se encontraba hablando de una gran tormenta que había caído una noche anterior. Así Melesio llegó a su casa y veía que la mayoría de sus hortalizas y huertos se habían estropeado. Los había arrastrado esa fuerte tormenta. También muchas de las trampas para aves que tenía instalada en árboles. Sin duda alguna, cada vez iba de mal en peor su situación. Así fue que le contó lo ocurrido a su esposa. Esa mujer siempre le había apoyado. Esa ocasión no sería la excepción, claro está. Así que optaron por vender una de sus 2 vacas, muy probablemente malbaratándola para que se vendiera rápido, y de esa manera poder sopesar la situación hasta lograr estar un tanto mejor. Esa noche todos durmieron con hambre, con el estómago vacío, pues no había comida y muy probablemente al día siguiente tampoco habría comida. Así, Melesio salió temprano el próximo día, con el fin de intentar vender la vaca en el pueblo más cercano, a lo que no tuvo éxito. Incluso en aquella desesperación por sus pensamientos, rozaba la idea de robarle dinero a la gente. Sin embargo, logró recapacitar y no se animó, pues él no era ningún ratero. Así regresó y daba un vistazo a las pocas trampas que habían resistido, y muchas de esas aves simplemente habían muerto por la intensidad de aquella tormenta. Sin embargo, había una trampa, la cual ese pajarero olvidó completamente que tenía, y encontró una hermosa ave. Es una hermosa ave que resalta por su hermoso canto. Fue al sitio y veía que era un lindo cenzontle, conocido como el pájaro de las 1000 voces, y deseado por la gente por sus diferentes tonalidades que puede alcanzar en sus cantos. Así era que Melesio se ponía un tanto contento, pues ese tipo de ave era la que más buscaban, era la más solicitada, era una venta segura casi. Ese pajarero retiraba con cautela esa ave de entre esa red ubicada en los árboles. Cuando tenía a esa ave en su mano, esa ave comenzó a hablar y le decía: «Melesio, déjame ir y te hago un favor». Melesio, con incredulidad, veía cómo esa ave le había hablado con claridad. Y ese hombre, si hubiera estado en otra situación, por ese miedo al escucharle, no hubiera dudado y la hubiera soltado de inmediato. Pero por la gran desesperación monetaria, la seguía sujetando fuertemente, a pesar de sentir mucho miedo. Cuando escuchaba a aquella ave nuevamente que comenzaba a hablar y le decía: «Melesio, yo sé por lo que estás pasando y es terrible, pero si tú me dejas ir y me traes a diario comida
y la colocas en este sitio, yo te comenzaré a realizar favores, te daré riquezas, vas a poder darle de comer a tus hijos, darle una buena vida a tu familia. Melesio, temblando de miedo, aún seguía sujetando esa ave. Ese pajarero sabía que eso no era normal y que eso era algo malo, que esa ave era algo diabólico. Pero en ese momento la desesperación de aquel hombre era tal que decía: ok, te voy a liberar, te dejaré libre. Soltó al cenzontle y ese obscuro pájaro le recordó que tenía que llevarle de comer a diario. También le decía a Melesio que encontraría algo en el bolsillo de su pantalón. Para ese punto Melesio ya estaba muy asustado. Incluso pensó en terminar con su existencia, pues era algo malo tras algo malo. Solo cosas negativas pasaban en su haber. Así, pocos metros antes de llegar a su casa, recordaba lo que esa tétrica ave le había mencionado sobre algo que encontraría en su bolsillo del pantalón. Así fue que lo buscó en su bolsillo. Para su sorpresa, encontraba 10 monedas de plata y un papel. Realmente se alegró bastante, pues tendría para darle alimentos a su familia. Y no solo eso, también podría comprar todo lo perdido y mucho más. Incluso con eso podría emprender otro oficio si quisiera. Pero a su vez también entraba en un conflicto, pues él sabía que era dinero proveniente del maligno. Antes de llegar a su casa, leía ese papel, dicho papel que le decía: tú no me debes nada. Esas monedas son el pago por liberarme. Es más dinero del que jamás has tenido, pero eso es nada a comparación de lo que puedes llegar a tener si deseas realizar un pacto conmigo. El trato solo se pactará si decides llevarme de comer mañana a ese lugar donde me liberaste. Melesio llegó a su casa temblando y daba la noticia de que supuestamente había encontrado unas monedas de plata y que su fortuna había cambiado para bien. Todos se pusieron muy felices, pero ese pajarero esa noche pensaba y pensaba, pues sí, sabía que con esas monedas de plata podría recuperar su estabilidad y a pesar de la mala racha, aún así podría estar mejor que nunca. Pero a su vez, la ambición le comenzó a invadir, pues ese pajarero quería dejar de ser pobre de una vez por todas. Quería tener poder y respeto. Así que después de pensar y pensar, optó por cerrar ese trato con aquella obscura entidad. Así que la noche siguiente le llevó el alimento. Estaba ahí ese cenzontle, era brillante y oscuro. En cierta manera parecía que sonreía y le decía: Veo que hiciste lo correcto y decidiste optar por tener un poder inmenso. Debes de seguir mis indicaciones. Cada noche encontrarás 10 monedas de plata y un papel con indicaciones precisas. Después de que vengas a dejarme mi alimento, veo que me has traído migas de pan de alimento. Eso a mí no me gusta. Mañana tráeme carne cruda y tequila para alimentarme. Así Melesio se regresó a su casa con la adrenalina a tope. Ya de regreso,
Se metió la mano al bolsillo de su pantalón y nuevamente veía otras 10 monedas de plata, algo que lo hacía alegrarse bastante, pues ya tenía mucho dinero en aquel momento, tanto que optó por ya no continuar con su anterior trabajo en la venta de aves. Pero también sacó la nota, esa nota que encontró en su bolsillo. Ese recado decía: vas a ir al pueblo en donde vendías tus pájaros y te pondrás a decir el discurso que viene escrito aquí en esta nota. Yo te daré una maestría para expresión, oratoria y elocuencia, en atrapar la mente de las masas. Tienes que hacerlo. Melesio siempre fue un tanto tímido para hablar en público, pero aún así fue al pueblo, pues era la indicación de la nota. Se ponía en la plaza principal. Sus manos sudaban y comenzó con un discurso en el que parecía que le poseía algo y decía: Estoy harto del actual gobierno. Ustedes, pueblo, fueron testigos de cómo los policías de aquí me robaron todo. Actúan como si fueran nuestros jefes. La realidad es que no, que estos políticos solo nos saquean. Siempre llega uno peor que otro, y cuando dejan el poder, se van cargados de dinero. Nosotros cada vez somos más pobres. Estoy harto, al igual que ustedes, de esta situación. Casi siempre es gente rica, haciéndose más rica, y nosotros haciéndonos más pobres, trabajando para que estos corruptos nos quiten todo. La semana pasada me quitaron todo mi patrimonio, pero no se quedarán con mi dignidad. Así que sigan mi lucha como un honesto trabajador como ustedes. Tenemos que despertar, gente, hacerles ver que su reinado termina ya, pues no son nada sin nosotros, no son nada sin este pueblo. Toda la gente que se había reunido aplaudía eufóricamente. Así, cada fin de semana, ese hombre se reunía en esa plazoleta, daba magistrales discursos políticos y cada vez llegaba más gente a escucharle, hasta que cobró una gran notoriedad. El partido político contrario se le acercó y le pedía que él fuera el nuevo candidato en las próximas elecciones, pues sabían que Melesio tenía el apoyo de una gran parte del pueblo, además de que toda la gente se sentía identificada con aquel pajarero, ya que existía un hartazgo de ese partido que siempre gobernaba, claro está, amañando las elecciones. Así Melesio aceptó y comenzó a hacer campaña política. Incluso lo intentaron meter en la cárcel injustamente, para meterle un tanto de miedo y que dejara de ser contendiente. Ese pajarero, cuando estaba en la cárcel, llegó un abogado que él no conocía. Tenía un gran porte y defendió a Melesio. Así fue con el mismo presidente municipal y le decía que recibiría una llamada. El presidente municipal solo sonreía, pues se creía dueño del pueblo. Sin embargo, recibió la llamada, y era la llamada de una persona bastante poderosa, la cual militaba para el poder federal, y que también era parte del mismo partido político. Le ordenaba ese hombre de gran liderazgo y poder a aquel presidente municipal que liberara a ese pajarero de inmediato de la cárcel. Aquel gobernante, al recibir la llamada de aquel político de las altas esferas de poder, no tuvo más que acatar la orden y no volverse a meter con Melesio, pues, ¿quién lo diría?
Aparentemente, ese pajarero tenía mucho poder. Así ocurrieron las elecciones. Melesio fue el gran vencedor, pues la gente por fin creía que habría un cambio y beneficio para ese gran pueblo. Ese hombre pasó de ser un simple comerciante de aves a tener mucho dinero y poder. Dejaba de vivir en su humilde jacal, aquel jacal que se encontraba en medio del verde y denso cerro rodeado de vegetación, para mudarse a vivir a una gran mansión de aquel pueblo. Dejó a su esposa e hijos, simplemente les abandonó, para él poder tener muchas amantes. Ese hombre, para ese punto, sabía que su paradero sería el infierno. Así que realmente le dejó de importar portarse bien para ganar el cielo. Ese hombre solo quería satisfacer la mayor cantidad de placeres mundanos en vida, antes de que le llegara su hora de ir al Averno. Al igual, en el pueblo que gobernaba, a esa población le hacía sufrir de una peor manera que los gobiernos anteriores, ya que tenía con miedo a toda la población, valiéndose de la fuerza policial y matones contratados. Comenzó a cobrar impuestos por casi todo. Se hizo de muchos amigos políticos, pues varios de esos amigos políticos tenían algo tétrico en común. Entre pláticas y borracheras, salieron algunos secretos de amigo. Veía que esos políticos, al igual que él, antes de obtener el poder, eran unos donadie. Pero varios de ellos habían pactado con una entidad obscura, justo como él, para obtener ese poder. Así se hizo de amigos bastante poderosos, los cuales tenían ese oscuro secreto en común, lo cual los hacía acercarse más. Melesio estaba harto de irle de dar de comer a ese sensontle, pues era cada noche, cada día de la semana, pues ese hombre quería estar de fiestas con mujeres y alcohol y sus amigos, aquellos amigos que eran unos políticos corruptos, sumando que no vivía ya cerca de su antiguo jacal, además de que ya no le gustaba visitar para allá, porque cada noche le remordía la conciencia, pues él sabía que había dejado a su familia, y a pesar de tener todo el dinero que había logrado, no les daba ni un peso de dinero a su familia. Por su egoísmo, simplemente los desamparó. Era algo que no le gustaba pensar, pues la conciencia le carcomía. Ese político tenía un ayudante. Era un señor de campo, un señor de la misma edad de Melesio, que por las reformas tan famélicas en las cuales ese gobernante había olvidado el campo, ese agricultor, gracias a esas reformas, se vio obligado a trabajar con ese ruin político. Era su chofer, le hacía mandados, casi ese agricultor era su esclavo, solo por unas cuantas monedas. Pero desafortunadamente no tenía de otra, pues en ese pueblo ya no había trabajo, todo se había ido, había dejado de ser próspero. Ese pajarero estaba por terminar su mandato y ya con sus nuevas amistades de influencia y poder, sabía que tenía que salir a la ciudad, pues ese hombre quería más poder, más dinero. Así que le dio una simple tarea a ese agricultor. Le decía que él se marcharía lejos, pero que le tenía una simple tarea,
Esa tarea era ir a alimentar una ave. En particular, era un gran cenzontle. Siempre le tenía que dar de comer a las 11 de la noche. Era en medio del monte, que era necesario que lo hiciera a diario, que ese pájaro comía carne cruda, que también le diera tequila, aguardiente o mezcal, pero que no hiciera preguntas, que solo lo hiciera y ya, que él recibiría su pago. Así, ese político terminó su mandato y se iba a la ciudad con un selecto grupo de políticos de alcurnia y bastante bien posicionados. Todo pintaba a éxito para ese hombre. Así pasaba un mes cuando llegó un hombre a la oficina de Melesio. Melesio no quiso recibirlo, pero recibió una llamada de un dirigente político bastante poderoso. De hecho, era el jefe del jefe de su jefe. Ese político estaba en otra liga totalmente diferente a la de Melesio y le exigía enérgicamente que recibiera a aquel hombre. Así, Melesio le hizo pasar. Lo recibía con un trago con bastante amabilidad, pues sabía que ese hombre era alguien importante. Así ingresó un caballero de un gran porte y le decía: Te gusta vivir bien, ¿no? Te gusta el poder que te he dado, ¿verdad? El acuerdo no se está cumpliendo. Quedamos en que tú me llevarías la comida cada noche y ahora solo llega uno de tus empleados. Mira, pajarero, yo podría tener toda la comida del mundo. El punto no es la comida. El punto es nuestro acuerdo en el contrato. Y tú lo estás incumpliendo. Lo sabes, malnacido muerto de hambre. Bien que lo sabes. Hasta para mí, que soy el diablo, se me hacen ruines tus actos. ¿Vas a cumplir el acuerdo o no, malnacido pajarero? Melesio le decía que realmente se le hacía imposible, pues que su antigua choza estaba ya muy lejos y que él era alguien ocupado e importante. Pero también le proponía que mejor aquel cenzontle llegara a su gran jardín de su nueva residencia y así podría atenderlo con sus alimentos, que de lo contrario no veía la manera. Ese hombre solo sonreía y le decía: Melesio, estás tan nublado. Tú no llegaste aquí por méritos. Eres alguien torpe, descuidado, desleal, inculto, poco agraciado. Eres tonto, eres flojo. Si sigues aquí es por mí, y eso ya se te olvidó. Gracias a lo tonto que eras, tenías ganado el cielo, pues eras alguien noble. Pero justo, con una pequeña pizca de poder, te corrompió bastante. Incluso tengo que admitir que me sorprendí. ¡Qué rápido te corrompiste! Incumpliste el trato y ya, ahora yo reclamaré el pago de la totalidad del contrato. Te veo en el infierno, Melesio. Así ese hombre se marchó, y Melesio, a quien el poder se le había subido, creía que no habría repercusiones, pues con sus amigos de poder ya ni siquiera necesitaría al diablo para ascender. Cuando esa misma tarde otra persona le buscaba y lo hacía pasar, pues ya no quería más problemas ese día, pero era su trabajador,
aquel agricultor a quien le había dejado la orden de alimentar a aquel sensontle, ese hombre le decía: gracias a usted perdí mi trabajo en el campo. Usted me trató de lo peor. Pero le tengo noticias. Ahora yo estoy con su esposa que usted abandonó. Y no solo eso, pues conocí a ese sensontle y le tengo algo que decir. Ese animal a mí también me ha hablado, pues usted ya no es necesario para él. Ahora yo seré quien tenga ese poder. Así sacó una arma y le disparó en su oficina. Después de asegurarse que estaba muerto, simplemente salía de esa oficina. Ese agricultor, a los meses, comenzó una campaña como gobernador. Dicha campaña en la que había salido ganador. Melesio terminaba ardiendo en las calderas del infierno, donde veía otros corruptos políticos agonizando en ese sitio.